Es un placer estar con ustedes nuevamente en una edición más de nuestro programa Conexión Vital, un programa enfocado en prevenir acerca de muchas enfermedades, en promover la salud, en dar a conocer diferentes formas en las cuales podemos llevar nuestra salud a otro nivel. Hoy nos encontramos en el área clínica de ozonoterapia y quelación con el doctor Alonso Cárdenas y vamos a hablar sobre distintas terapias que normalmente no son muy conocidas, pero que han tenido unos efectos importantísimos en la salud de las personas. Doctor Alonso, bienvenido a nuestro programa. Gracias, doctor Castro. Bueno, realmente aquí en esta zona, en esta ala del Parque de la Salud del doctor Rojas, tenemos una unidad que la hemos dedicado a unas terapias relativamente novedosas y sin embargo ya de una experiencia y de un conocimiento de hace muchos años. Se trata de los tratamientos con ozonoterapia, con las terapias de quelación, con los sueros de terapia ortomolecular, en especial los sueros de colágeno y vitamina C, y obviamente el núcleo o la matriz que manejamos en el Parque de la Salud, que es la terapia neural. Hoy queremos enfocar mucho el tema sobre la aplicación del ozono y del plasma rico en plaquetas a nivel articular. Por ejemplo, en el caso de patologías como la artrosis, que es una enfermedad degenerativa de los cartílagos articulares y que se va manifestando de una manera crónica e insidiosa en diversas articulaciones. La artrosis es una enfermedad que ataca todos los cartílagos y se manifiesta paulatinamente en diferentes articulaciones de acuerdo a ciertas características de la persona. A unos les ataca más las rodillas, a otros les ataca más, por ejemplo, los hombros, a otros les ataca más la columna, y porque en la columna hay unos cartílagos que están cubriendo las diferentes vértebras y que hacen articulación con los discos intervertebrales. El caso, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de un esqueleto humano. Aquí tenemos las vértebras, aquí están las vértebras, son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y el coxis. Y entre vértebra y vértebra existe el disco intervertebral, que es como una especie de amortiguador y es una zona que permite la flexibilidad de la columna. Cuando ocurren las degeneraciones del núcleo pulposo del disco, es decir, el disco tiene un centro, que es un centro blando como una gelatina, y está cubierto por un anillo fibroso. Este anillo se puede ir debilitando, se puede romper, y aquí ustedes pueden observar cómo con el tiempo se puede generar lo que se llama una hernia de disco. Esta hernia de disco genera un fenómeno inflamatorio y esa inflamación empieza a irritar la raíz nerviosa y la raíz nerviosa es la que va a ir a inervar el miembro inferior, por ejemplo, en este caso, y se producen los dolores de tipo ciático. La medicina que nos da la universidad los tratamientos que nos da la universidad son tratamientos muy limitados. Aquí se dedica la persona los médicos nos dedicamos a tratar de disminuir un poco la inflamación y a través de drogas antiinflamatorias que muchas veces pueden tener grados diferentes de toxicidad y hacer fisioterapia. Y muchas veces cuando el dolor se va volviendo insoportable y la persona no mejora, entonces se recurre a la cirugía que pretende tratar de unir las dos vértebras, se llama una artrodesis o tratar de retirar el disco y muchas veces aquí al tratar de retirar el disco se puede generar una zona fibrosa y la cirugía ser fallida, sin querer decir ni descalificar los procedimientos quirúrgicos que a veces tienen una indicación específica. Pero muchas veces puede resultar el tratamiento en algo que puede generar situaciones que no llegan a la sanación o a la curación de la patología. Un concepto que yo he formado a través del tiempo, y no sé pues realmente si esto sea de una aceptación generalizada, la enfermedad crónica por definición es incurable. Cuando usted habla, digamos, de una diabetes, habla de una arteriosclerosis, habla de un asma, habla de una artritis, habla de una artrosis, es decir, enfermedades crónico-degenerativas no tienen cura. Sin embargo, se puede presentar una sanación.
Entonces, pretendiendo nosotros sanar al paciente sin querer curarlo, porque obviamente es el argumento que les estoy dando, la persona puede sanarse. Entonces, ¿qué se busca? En realidad, en el caso de la hernia, por ejemplo, no es propiamente el efecto mecánico de esta herniación lo que genera la irritación y lo que genera el fenómeno de la ciática, en este caso particular, sino el fenómeno inflamatorio alrededor de la hernia. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el proceso de desinflamar esa zona por los métodos más naturales posibles. Ahí entonces interviene la razón de ser de esta unidad, que es el tratamiento con ozonoterapia y con el plasma rico en plaquetas. Se sabe, ahora, una vez que nosotros logremos desinflamar la zona alrededor de la hernia, entonces tenemos que regenerar el cartílago articular. Nuestra búsqueda es la regeneración del cartílago articular. Y este cartílago no existen métodos dentro de la medicina que nos dio la universidad, o por lo menos a mí que estudié en la Universidad de Caldas, que pueda hacer una regeneración del cartílago. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que elementos como la ozonoterapia y como el plasma rico en plaquetas puede llegar a producir efectos regenerativos del cartílago articular. Antiguamente se pensaba, y se me enseñó, que las neuronas cuando mueren no se regeneran. Ese es un fenómeno que se habla y se dice como cuando usted tiene una hemorragia cerebral o tiene un derrame cerebral o tiene una trombosis cerebral y mueren neuronas, esas neuronas ya murieron y no se pueden regenerar. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha hablado de un fenómeno de la neuroplasticidad, de la cual hablaremos en la siguiente sección. Hemos encontrado en consulta, pues por lo menos en el tiempo que yo llevo ejerciendo la medicina, que son aproximadamente unos 7 años, en muchas oportunidades muchos pacientes que consultan por dolores articulares, dolores precisamente en las articulaciones de las rodillas, en las muñecas, en la columna, y dolores que llevan muchos años, dolores que afectan su calidad de vida, dolores que empiezan a asociarse a una descomposición, de hecho, de su ambiente laboral, también una afectación de su ambiente familiar, y eso pues trae un dolor crónico. Detrás de ello vienen muchos problemas, incluso alteraciones pues en la parte emocional del paciente. Y por mucho tiempo yo evidencié pues que el único tratamiento que había disponible, o por lo menos al cual el paciente podía tener acceso en ese momento, era analgésicos, distintos analgésicos que calmaban los síntomas. Pero realmente había una dificultad para que el paciente comenzara un proceso regenerativo, un proceso que le ayudara, como usted dice, doctor Alonso, a sanar, tal vez no a curar, pero a comenzar a sanar esa dolencia de raíz. Y me parece muy interesante cuando tuve la oportunidad de conocer otras formas de tratamiento, como la ozonoterapia, como el plasma rico en plaquetas, en donde los pacientes comenzaban a aprovechar estas nuevas formas de tratamiento disponibles, y ellos comenzaban a presentar una evolución muy interesante, una evolución muy satisfactoria, obviamente acompañados pues de otros cambios en su estilo de vida, cambios fuertes en su alimentación, que les ayudaran a modular otras comorbilidades, otras enfermedades que a veces no ayudan a que estos procesos inflamatorios mejoren de la forma en que deseamos. Doctor Alonso, hablemos un poquito sobre la aplicación, sobre diferentes casos y sobre la aplicación del plasma rico en plaquetas y de la ozonoterapia. Bueno, doctor Castro, realmente en una de las conferencias a las que uno asiste de promoción de medicamentos ortodoxos, permanentemente nos están bombardeando los laboratorios clínicos y ofreciéndonos el último antiinflamatorio, y aparece el antiinflamatorio de moda, y después aparece la contraindicación del antiinflamatorio y las consecuencias del antiinflamatorio. Pero había un ortopedista muy conocido y nos hablaba cómo en los Estados Unidos, si no la primera, es de las primeras causas de ausencia laboral en las personas en los Estados Unidos, como es el dolor lumbar, por diferentes causas. O sea, viene el dolor lumbar por trauma,
viene el dolor lumbar por enfermedades degenerativas como es la espondiloartrosis, es decir, las artrosis de las vértebras de la columna, las hernias de disco, las irritaciones del nervio ciático, o sea, las neuralgias del nervio ciático, etc. Es una de las principales, si no la primera causa de ausentismo laboral en los Estados Unidos. De modo que ante esa situación, pues se presenta, obviamente, la persona se ausenta, guarda reposo, le dan antiinflamatorios, mejora, vuelve y cae, vuelve y se enferma, porque, como les hemos dicho al principio, la enfermedad se convierte en un proceso crónico. Dentro de las técnicas que se tienen aprobadas bajo el punto de vista de los diferentes protocolos de manejo, en terapia neural y en ozonoterapia está la aplicación de estas sustancias a través del hiato sacro. El hiato sacro es una estructura que queda a nivel del hueso sacro. El hueso sacro es, aquí ustedes lo pueden observar, bien, entonces, como les explicaba ahora, esta es la columna lumbar, que es la principal que se viene a deteriorar y a presentar sintomatología con el famoso dolor de espalda, la lumbalgia. Este hiato sacro, aquí termina la columna vertebral, son 5 vértebras lumbares, o sea, la lumbar 5, 4, 3, 2 y 1. Estas son las 5 vértebras. Y aquí comienza el hiato sacro en articulación lumbo-sacra, ¿cierto? O sea, desde la vértebra última lumbar hasta el sacro. El sacro tiene 5 vértebras que están fusionadas y estas vértebras al final terminan en un orificio, propiamente un orificio virtual, o sea que hay una membrana, unos ligamentos que están uniendo la penúltima vértebra del sacro, la cuarta del sacro, con la quinta del sacro, y se forma una estructura que se llama un hiato. Hiato quiere decir un orificio. Este orificio, obviamente, no es fácil de identificarlo en el paciente con músculos y con estructuras, pero pues hoy la experiencia nos ha dicho de la posibilidad de poder introducir una aguja a través del hiato sacro. Entonces, hacemos una introducción de una aguja como esta, la introducimos en el hiato sacro, penetra la aguja al canal medular y a través de esa introducción de la aguja inyectamos el gas de ozono. El gas de ozono, que hemos dicho en otros programas, no es más que oxígeno medicinal que se convierte en una máquina de alto voltaje, convertimos el O2 en O3 y le modificamos las propiedades medicinales al ozono. Entonces aquí introducimos el gas ozono, introducimos procaína, que hace el efecto de un neural terapéutico, e introducimos plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas es una forma de extraer de la sangre, solamente se consigue una muestra de sangre y se pasa al laboratorio donde se centrifuga y se retira el plasma. El plasma está enriquecido, es concentrado de plaquetas, que son unas células de la sangre que contienen unos elementos que son los factores de crecimiento epitelial. Esos factores de crecimiento epitelial actúan estimulando el cartílago dentro de toda la estructura de la columna y va regenerando ese cartílago. Esa es la parte novedosa. Ese plasma nosotros lo activamos también, lo mezclamos con ozono y es lo que aplicamos a través del hiato. Y le ponemos un refuerzo con unas inyecciones homeopáticas, como son inyecciones homeopáticas que van a ayudar a la modulación de la inflamación y también estimulan la regeneración del cartílago. Ya entonces, en la próxima sección, les hablaremos de cómo es ese proceso de regeneración del cartílago a través del hiato sacro y les hablamos de las otras articulaciones donde se puede intervenir con estos procesos. Vamos a continuar hablando sobre ozonoterapia y sobre la aplicación en problemas degenerativos a nivel articular. Ahorita estábamos hablando un poco sobre cómo se utiliza la ozonoterapia del plasma rico en plaquetas a nivel del hiato sacro. También surge una inquietud en muchos pacientes. Muchas personas pretenden con una sola terapia ya tener una mejoría de un problema que lleva más de 5, 10, 20 años. Y pues obviamente hay que tener en cuenta que esto es un proceso, esto no es
cuestión de que se tomen unos medicamentos por un mes, ni que se sometan a una sola terapia y pretender pues de esta forma solucionar un problema que lleva muchísimos años. Entonces, doctor Alonso, hablemos un poquito sobre ese proceso de terapéutico, cuántas secciones aproximadamente requiere, también contraindicaciones, porque algunos pacientes es más el riesgo que el beneficio de pronto que se hagan una terapia así, y también las recomendaciones que se le pueden hacer a los pacientes que tal vez estén aspirando a hacerse una terapia como esta. Sí, los procesos de tratamiento con estas técnicas pues requieren obviamente la repetición, es un tratamiento, son diferentes sesiones que se pueden hacer. ¿Qué es lo que regularmente se practica? Colocamos el hiato sacro, la aplicación de estos elementos en el hiato sacro y se repiten se hacen tres aplicaciones. Generalmente en los esquemas que yo manejo hago una aplicación cada 15 días. ¿Por qué? Porque a veces se puede hacer un poco más cercano, hasta 10 días, pero ¿qué ocurre? El plasma rico en plaquetas empieza a hacer una acción con el tiempo. Entonces hace un efecto máximo a los 3 meses y de los 3 meses en adelante se sostiene hasta por un año haciendo el proceso lento de regeneración de un cartílago. Es como la reversión de la enfermedad. Una artrosis de columna, una espondiloartrosis o una hernia de disco se genera a través de los años. Son muchos años de estar el organismo deteriorándose lentamente. No se puede pretender de que en una sola aplicación o con un tratamiento muy breve la persona resuelva una situación de años. Esta aplicación se hace cada 15 días. Se hacen las 3 aplicaciones en un mes, primer día, 15 días y al mes, y el paciente está hasta un año esperando que valga el efecto total la aplicación de lo que pretendemos, como le decimos, es sanar, no poner un calmante. No es la infiltración de esteroides, que es lo que regularmente se hace cuando el ortopedista no encuentra más que ofrecer al paciente, inyecta un esteroide, generalmente betametasona con silocaína, y eso desinflama durante un mes y vuelve otra vez a aparecer la situación, el inconveniente, porque el esteroide no sana, el esteroide suprime. Pero cuando utilizamos estos medicamentos biológicos, la persona sí llega al proceso de sanación. Riesgos: todo procedimiento de intervención, todo procedimiento invasivo, pues tiene sus riesgos, entonces uno puede generar una infección. En mi experiencia, que ya llevo bastante tiempo haciendo la técnica, nunca se me ha presentado una infección, pero podría presentarse. La otra posibilidad que se pueda presentar es que haga una irritación de la cola de caballo. Tampoco nunca ha ocurrido eso, que sería la inflamación de las estructuras finales de la médula espinal y que puede irritarse y sería una situación de urgencia. Tampoco se ha presentado esa posibilidad, se ha presentado esa complicación en mi práctica médica de muchos pacientes que se han beneficiado de esta terapia. Que haya riesgo de que la persona quede paralítica, eso no lo veo por ningún lado, que se pueda presentar una situación de esa naturaleza. De manera que las contraindicaciones son una cuestión de tipo local, que la persona tenga ya una infección previa, que tenga una fisura, que tenga un tumor o algo allá que pueda estar contraindicando el proceso, pues que obviamente el clínico va a entender, pero digamos que yo en el 99%, si no en el 100% de los casos, no he encontrado una contraindicación absoluta para la aplicación de esta técnica de hiato sacro. Se complementa esta técnica con la aplicación de la lámpara de infrarrojo lejano. La lámpara de infrarrojo lejano la tenemos en la otra sección, de pronto ahora, si nos podemos desplazar, la van a conocer. Es una lámpara que genera una radiación del espectro infrarrojo, que hace que se produzca un calor, que produce una penetración dentro de los tejidos, aumenta y vasodilata los elementos sanguíneos, los vasos sanguíneos se dilatan y eso genera un efecto desinflamatorio y nutricional para esa área. Entonces lo complementamos mucho con la aplicación de la lámpara de infrarrojo lejano.
Ahora, como la patología, hablamos al principio, es una patología sistémica, es decir, no solamente está localizada en la columna, está localizada en todas las articulaciones. Pretendemos de que la persona reciba un apoyo en este proceso para todas sus articulaciones y lo complementamos muchas veces con la aplicación de altas dosis de vitamina C y de colágeno. Altas dosis de vitamina C de forma inyectada, y también utilizamos mucho el colágeno porque el colágeno sin vitamina C no funciona, y el colágeno es la molécula más abundante del cuerpo y hace parte de los cartílagos de todas las articulaciones. Y muchas veces lo hacemos también con la aplicación del ozono en sangre. Hacemos un proceso que lo explicaremos en otro programa, que se llama la autohemoterapia mayor, en la cual aplicamos directamente el ozono, extrayendo sangre del paciente y posteriormente mezclando la sangre con el ozono, haciéndola reaccionar y haciendo una nueva aplicación o la introducción de la misma sangre del paciente dentro de su organismo. Entonces se hace un tratamiento global para que la persona de una manera integral vaya recuperando todos los procesos articulares poco a poco. Ahora, eso viene acompañado obviamente de un estilo de vida saludable, que lo hemos hablado muchas veces acá. La enfermedad es bio, psico, social y espiritual. Tiene un componente biológico, físico. Cuando la persona tiene una hernia de estas, la tiene, no se la está imaginando. Pero también tiene un componente emocional o psicológico. Tiene un componente social que tiene que ver con su trabajo, que tiene que ver con su estructura de amigos, de su familia, de su vecino. Tiene un componente espiritual que es la base de todas las enfermedades y que no tiene que ver nada con su religión. La espiritualidad es independiente de la religión. Entonces, todo ese proceso es el que nosotros tenemos que enfocar bajo el punto de vista de una verdadera medicina integral. Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud, Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. El cloruro de magnesio es un elemento vital para la vida. Ayuda en las funciones fisiológicas con propiedades antiinflamatorias, desintoxicantes, regulando el sueño y mejorando los procesos inflamatorios. Es un medicamento o alimento reparador en dos presentaciones, en cápsulas o en polvo. Lo pueden utilizar ustedes preparándolo en agua y se debe consumir en la mañana y en la noche. Cloruro de magnesio en cápsulas o magnesel en polvo de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
Hemos hablado en nuestro programa sobre trastornos a nivel de la columna vertebral y sobre la aplicación de la ozonoterapia con el plasma rico en plaquetas en ese tipo de lesiones degenerativas. Ahorita otro motivo de consulta muy frecuente son dolores a nivel de las rodillas, los cuales pueden tener diferente cronicidad. Algunos pueden, la mayoría de ellos pues son procesos crónicos degenerativos en donde el paciente va teniendo un desgaste a nivel de la parte articular y se presentan pues los cuadros de dolor. Pero hay otros procesos que son agudos, son procesos donde el paciente se encuentra bien y presenta alguna lesión y posteriormente pues empieza a presentar un dolor por las secuelas de esta lesión y una limitación. Doctor Alonso, hablemos un poquito sobre la aplicación de la ozonoterapia del plasma rico en plaquetas a nivel de dolores en las rodillas. Bueno, es una patología frecuente, muy frecuente, que se presente la artrosis o la osteoartritis de las rodillas, en especial ya en las personas de edad más o menos avanzada, a los que ya estamos en la tercera edad y un poco más allá de la tercera edad. Es la aplicación de la misma técnica del plasma rico en plaquetas a nivel de las rodillas. La rodilla es una estructura que tiene pues una superficie articular, que es la superficie articular del fémur, que articula con la tibia, y entonces aquí se forma un espacio, que es el espacio articular, y un hueso sesamoideo, que es la rótula. Esta superficie articular tiene un cartílago que es liso, como es muy liso, y la superficie de este hueso con el cartílago de la tibia están haciendo el proceso de bisagra, y es tan liso como usted está rozando hielo contra hielo. Con el tiempo, este cartílago hialino se va desgastando, se va secando, se va deshidratando y se va fisurando, y empieza a haber el contacto de hueso con hueso y a producirse el fenómeno inflamatorio y degenerativo que se llama la artrosis. Aquí hacemos entonces lo mismo. Tenemos, si quieres, Daniel, me sostienes por favor acá la articulación. Hacemos la aplicación del plasma rico en plaquetas con el ozono, con la procaína y con las inyecciones homeopáticas. Entramos por una zona en la parte externa de la rodilla, introducimos por acá, discúlpenme ustedes, introducimos por acá la aguja, ¿cierto? Es una aplicación en realidad no dolorosa, porque producimos una anestesia a nivel de la piel, introducimos la aguja en el interior de la rodilla y ahí aplicamos el ozono, aplicamos la procaína, aplicamos el plasma rico en plaquetas como les estábamos explicando, y se produce y se hace, estas sustancias se riegan por toda la rodilla y la persona pues va a quedar absolutamente normal en el momento de incorporarse, tanto en el hiato sacro como en la aplicación de las rodillas o en los hombros, de lo que hablaremos en la última parte. La persona no va a quedar incapacitada, la persona va a quedar, sale del consultorio común y corriente, puede viajar, puede salir, puede manejar. Complementamos esto con la aplicación de agujas calientes de moxibustión con soplete, y complementamos esto con la aplicación de la lámpara de infrarrojo lejano. Es así entonces como nosotros podemos hacer ese tipo de tratamiento. Es de anotar que hay algunos deportistas de alto gasto, como son por ejemplo Cristiano Ronaldo, como es por ejemplo Messi, como es por ejemplo Rafael Nadal, que tuvieron una recuperación notable y que lo hacen, aplican el ozono, la técnica de ozonoterapia, ustedes lo pueden ver por internet, para recuperar lesiones deportivas, y que han llegado incluso a puntos en los cuales están más que todo en el caso de Rafael Nadal a punto de tenerse que retirar siendo el campeón mundial de tenis, y que la única forma en que él pudo recuperarse fue a través de la aplicación del plasma y la aplicación del ozono en sus rodillas, de manera que no es una cuestión improvisada, es algo que se está haciendo, que no es muy difundido, porque obviamente esto va en contra de ciertos intereses de la medicina ortodoxa, lo sabemos, pero realmente es un apoyo muy grande que ustedes pueden recibir.
Lo mismo podemos aplicar esta técnica en el hombro. Aquí tenemos la articulación del hombro, que también puede presentar fenómenos degenerativos, artrosis del hombro. Entonces, en el hombro la técnica es muy sencilla, simplemente se toma el punto de referencia, hay un punto de referencia específico en el hombro, y la ampolla entra a la articulación del hombro. La inyección entra a la articulación del hombro y ahí podemos aplicar las tres técnicas en el paciente, de manera que en todos los fenómenos de tipo artrósico, de la articulación del húmero con el acromion y con la escápula, o sea, la articulación acromio-clavicular y en la escápula, y en el húmero, podemos hacer también la introducción del plasma rico en plaquetas. Es el mismo esquema de tratamiento, son 3 aplicaciones, una aplicación cada 15 días y se va complementando obviamente con los procesos del tratamiento general de la enfermedad. Las contraindicaciones son obviamente una infección local, puede ser una infección local, puede ser una lesión de tipo tumoral que se diagnostique asociada con el fenómeno artrósico y puede tener una contraindicación, entre otras cosas, relativa. Cuando hay secuelas, me preguntaba el doctor Daniel Castro por fuera de cámara si hay una infección, obviamente una infección aguda, pues no se puede tocar con una aguja porque se puede producir una artritis séptica. Sin embargo, las secuelas, cuando una infección se controla con un tratamiento convencional, con antibióticos, etcétera, y quedan secuelas de la cirugía, pues se puede manejar también con las aplicaciones de la terapia neural y de la ozonoterapia intraarticular. Cuando ya ha habido una lesión que ha requerido material de osteosíntesis, es decir, se han puesto platinas, se han puesto tornillos, también se puede actuar, también se puede hacer un tratamiento, obviamente que ya hay una lesión estructural mecánica debido a la intervención quirúrgica y puede que los resultados no sean tan óptimos. Contraindico, sí o no lo aplico, no sé si habrá una contraindicación absoluta, pero yo no voy a aplicar este tipo de técnicas cuando se ha hecho un reemplazo articular. Por ejemplo, ya le han hecho un reemplazo de rodilla, porque yo qué voy a regenerar ahí, si lo que hay es un metal, hay una bisagra de metal, ahí no hay regeneración biológica, entonces no tiene sentido hacer una aplicación de estas técnicas. Y por último viene la aplicación en la cadera, ¿cierto? Hay una técnica que se puede hacer en la cadera, ¿cierto? En articulación de la cadera, es decir, en articulación coxofemoral. En este tipo de procedimiento generalmente entramos con la aguja, la dirigimos a través del trocánter mayor, por encima del trocánter mayor, y dirigimos la aguja hacia la articulación coxofemoral. Alguna vez discutíamos en uno de los foros que se hacen de ozonoterapia cómo vienen los ortopedistas y dicen pues que una inyección a ciegas, por decirlo así, aplicarla dentro de la articulación coxofemoral no se debe hacer, que eso se debe hacer con un tubo en C o con fluoroscopia para saber exactamente dónde llega la aguja. ¿Qué hace un tipo de tratamiento de esa naturaleza? Encarece la situación, o sea, ya tengo que tener un quirófano, tengo que tener un anestesiólogo, tengo que tener una parafernalia alrededor de un procedimiento tan supremamente sencillo y tan carente de una posible complicación. Uno tiene las relaciones anatómicas, o si no, nadie, ni los mismos ortopedistas hacen una infiltración. Todos los días los ortopedistas hacen infiltraciones y no necesitan rayos X para poder llegar a un punto de esos, excepto que usted fuera a hacer una infiltración en la columna. De manera que son procedimientos que el médico general entrenado puede fácilmente realizarlos y descongestionar toda una cantidad de gente que tiene que estar yendo, esperando y padeciendo de patologías a las cuales la medicina que nos dio la universidad, la medicina ortodoxa, no les presta una atención y ni tiene las herramientas para darle una posibilidad al paciente de poder sanar. Hemos hablado hasta el momento de la enfermedad osteoarticular degenerativa, de la artrosis, hemos hablado de su incidencia pues, en diferentes articulaciones, de unas posibilidades de manejo para ellas, pero de enfermedades crónicas degenerativas hay muchísimas. Unas de ellas son las enfermedades de carácter inflamatorio, como ya una artritis, como un lupus eritematoso sistémico,
Y frente a la medicina tradicional, pues hay planes de tratamiento para comenzar a mitigar este tipo de enfermedades y evitar pues de que avancen hacia procesos pues en donde ya existen complicaciones. Pero ¿qué podemos hacer qué otras opciones pueden tener las personas que complementen tratamientos para este tipo de enfermedades? Doctor Alonso, por ejemplo, desde la medicina ortomolecular. Bueno, hay enfermedades crónico-degenerativas como son la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso que atacan diferentes tejidos. En el caso del lupus, pues puede haber ataques principalmente al riñón, pero también se manifiesta con dolores articulares y con fenómenos de tipo inflamatorio artrítico. Hay un apoyo desde la medicina integrativa con estos pacientes a través de la aplicación del ozono en forma de las autohemoterapias mayores o la aplicación de ozono en suero, la aplicación del ozono rectal y las suplementaciones con la terapia desde el punto de vista de la terapia ortomolecular, como son las aplicaciones de megadosis de vitamina C. Generalmente llegamos a poner hasta 25 gramos de vitamina C inyectada por sesión y podemos utilizar los elementos primarios, los ladrillos primarios del colágeno, para que la persona sintetice el colágeno. Al fin y al cabo, una colagenosis es una degeneración del organismo por lesiones congénitas del tejido colágeno. Entonces, en el caso de la artritis, por ejemplo, y en el caso del lupus, tienen una raíz común, ¿cierto? Hay un elemento común en todas las enfermedades, la esclerodermia, por ejemplo, y muchas enfermedades relativas al colágeno tienen una raíz común, que es la degeneración de las sustancias que van a producir la generación aberrante del colágeno. Aplicamos colágeno, pero no, es decir, el colágeno que se va a aplicar o la vitamina C que se va a aplicar es aplicar un colágeno que va a producir un efecto regenerativo de esas zonas que están dañadas. Este tipo de tratamiento con terapia ortomolecular se complementa, se suplementa con la introducción del paciente en las cabinas de infrarrojo lejano. La cabina de infrarrojo lejano ya no es propiamente la lámpara, sino ya una cabina donde usted se mete de cuerpo entero, queda la cabeza por fuera y se produce la radiación del calor que penetra el organismo y tiene el efecto desinflamatorio. Además de que la persona empieza a sudar copiosamente durante 20 minutos y a través de ese sudor empieza a eliminar metales pesados. Es de anotar que aquí en el Parque de la Salud se está utilizando un tratamiento con arcilla. Esta es otra cosa que estamos viendo últimamente. El doctor Rojas es una persona muy amigable con la arcilla y trae una arcilla del volcán. Tenemos el volcán aquí cerca, es que todo lo tenemos aquí muy cerca. Esta es una zona rica, esta zona del eje cafetero es una zona rica. Tenemos la mejor agua mineral del mundo, que esa la tenemos en los termales de San Vicente. De allá hay un acuífero donde se saca la mejor agua mineral del mundo a un precio que es lo mismo que una botella de agua común y corriente. Tenemos el volcán del Ruiz aquí a menos de 2 horas, donde el doctor Rojas tiene un sitio donde extrae, por ejemplo, la arcilla pura, la arcilla pura, y hacemos la aplicación de la arcilla a nivel corporal. Se aplica la arcilla, esas son otras las técnicas que estamos utilizando últimamente. Aplicamos la arcilla a nivel local en las articulaciones o aplicamos la arcilla a nivel general, y la arcilla es un elemento de la naturaleza maravilloso que extrae diferentes toxinas del cuerpo, de manera que es otro de los tratamientos. Tenemos el sitio, tenemos la piscina y tenemos todo para que ustedes hagan un tratamiento complementario, más tenemos la acción de una fisioterapeuta, como es la doctora Ángela Rosero, una fisioterapeuta que no solamente les entrega a los pacientes las técnicas, sino el amor. Yo no he conocido una persona, por lo menos dentro de esa profesión de la fisioterapia, más amorosa, más querida que una chica como es Ángela Rosero. Entonces, todos esos elementos se van a complementar. Tenemos el tratamiento con la piscina. Aquí hay piscina donde los pacientes hacen fisioterapia, o sea, hidroterapia en la piscina. Tenemos una piscina con un jacuzzi caliente,
Las personas pueden hacer las terapias de frío-calor, son 2 cubículos que hay, que las vamos a mostrar de pronto en el próximo programa, piscina de agua fría, piscina de agua caliente, y allí los pacientes reciben la fisioterapia, que no solamente es entregar la técnica, no solamente esto es meter una aguja la puede meter cualquier médico, pero si ustedes llegan a donde un médico malacaroso, un médico en Guayabao o un médico que no tiene un criterio humanista y de entrega al paciente, por más de que sea una eminencia, puede ser una eminencia de médico, pero eso no sana. La sanación no solamente es el producto, la sanación es la actitud del médico hacia la patología que el paciente está padeciendo. Es un dolor, yo lo he tenido. Yo he tenido mis trastornos de columna, yo he tenido mis trastornos en los tendones, ¿sí? Y sé lo que es un dolor, aunque no necesariamente el médico tiene que estar enfermo de todo para comprender la enfermedad de un paciente. Esa es una interrelación que se hace energética de diálogo de la palabra, del poder de la palabra, entre el paciente y el terapeuta. Veamos, por ejemplo, la forma como el doctor Jorge Enrique Rojas maneja a sus pacientes. Desde que entran aquí al Parque de la Salud, los recibe con una sonrisa y los recibe con un abrazo, pero no es el tipo de tratamiento que se hace en las diferentes unidades del sistema de lo que llamamos de salud, que no es más que un sistema de la enfermedad. El médico pega un grito desde el escritorio, el siguiente, y que siga rapidito, porque está de mucho afán, porque tiene que atender el paciente en 20 minutos. Aquí al paciente se le dedica el tiempo que el paciente requiera. Si el paciente requiere media hora, 45 minutos o 1 hora, se dialoga con el paciente, porque no solamente es decirle qué le pasa, señor, qué es lo que siente. Como decía jocosamente el doctor Payán, va a llegar el punto en el cual usted llega donde el médico y le va a decir: doctor, yo vengo porque tengo fiebre, dolor de cabeza y diarrea. Una sola cosa, porque no tengo más tiempo. Dígame, ¿qué es lo que más le molesta? Ah, dolor de cabeza. Entonces, bien puede, vaya allá, le mando aquí una orden a la impresora y le mando acetaminofén. O sea que así se maneja muchas veces la medicina. Tenemos que humanizar la medicina. Tenemos que meterle a la medicina ese amor, porque lo que sana es el amor. Y el amor no es más que la voluntad de servicio. Ese es el amor. La manifestación del amor humano es la voluntad de servicio, que siempre tiene algún interés. Todos los amores de este mundo son egoístas. El único amor que es verdadero, total e incondicional es el amor de Dios, que cada una de las almas de este mundo estamos buscando de una manera consciente o inconsciente, y lo anhelamos y lo queremos. Todos enfermamos porque carecemos o tenemos algún tipo de carencia de amor. Y en el Parque de la Salud estamos para servirles. Doctor Castro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Alonso, por transmitirnos esa información que es muy importante, opciones de tratamiento complementarias que van a mejorar la vida de los pacientes. Para mí pues ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Los invitamos a que nos escriban a través de Facebook, Medicamentos Dr. Rojas. Todas las dudas que tengan respecto a su salud van a ser respondidas. También pueden buscar nuestros videos educativos en YouTube y conocer diferentes opciones para manejar ciertas dolencias. En nuestros parques de la salud en la ciudad de Dos Quebradas y Manizales tenemos la consulta médica integrativa, y también pues pueden preguntar a los números de los parques de la salud por las diferentes opciones como la ozonoterapia que está disponible para ustedes. Los esperamos verlos en una próxima edición de nuestro programa y les deseamos un excelente día.